Vamos a dar paso a este tiempo de predicación. A todos los que estáis aquí, a todos los que nos ven vía YouTube, les damos la bienvenida. Y, como digo, esta mañana tenemos una predicación potente, interesante, donde las haya. Uno de los encuentros más interesantes que tiene Jesús con una persona. Y creo que es indispensable que en una iglesia se predique de esto, máxime antes de realizar, como realizaremos dentro de 2 semanas, un bautismo. Así que antes de darnos a la tarea de reflexionar en torno a la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Amado Señor, te doy muchísimas gracias porque podemos estar aquí reunidos en torno a tu palabra. Señor, no solo queremos llenarnos de conocimiento, sino que queremos llenarnos de ti, que tu Espíritu Santo hable a nuestra mente, a nuestro corazón, para que luego podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas, que día a día podamos ponerlo en práctica para que podamos ser testigos de ti. Señor, yo quiero menguar ahora para que tú crezcas. Quiero ser instrumentos en tus manos para llevar tu palabra a mis hermanos, Señor. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Fijaos, he titulado a esta predicación Conversaciones a medianoche y veremos ahora por qué de este título. Dentro de 2 semanas, como he dicho ya, nuestro hermano, porque ya es hermano en la fe, Eric, se bautiza. Es un paso de obediencia, el bautismo es un paso de obediencia al Señor. Y es un paso de obediencia porque el paso más importante ya lo dio Eric, como lo hemos dado todos los que estamos aquí, o la mayoría, que no es el bautismo, el paso más importante en la vida cristiana, no es el bautismo. El paso más importante es el testimonio público, el bautismo, pero el paso más importante nace en el corazón del creyente. Ese es el paso más importante. Y precisamente por eso, durante estos 2 domingos, hoy y el siguiente, vamos a reflexionar sobre 2 verdades inseparables, que son el nacimiento, el nuevo nacimiento y el bautismo. Nacer de nuevo y el bautismo. Hoy centraremos nuestra reflexión en la primera, en nacer de nuevo, porque nadie puede comprender el verdadero significado del bautismo, sin antes saber y entender lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. La Biblia enseña que el nuevo nacimiento es la obra soberana de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de un creyente, de una persona arrepentida. No se trata de un cambio superficial, el nuevo nacimiento, como veremos más adelante, ni de una mera mejora moral de mi vida, ni de un mayor conocimiento religioso. No, es una transformación que va de dentro hacia afuera. Ese es el nuevo nacimiento del que nos va a hablar esta mañana el Señor a través de su palabra. Las Escrituras afirman con claridad que nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie. Y lo dirá el Señor ahora. Es la obra invisible de Dios que le da sentido al bautismo. Es la obra invisible de Dios a través de una persona, a través de su Espíritu Santo en una persona y que le da sentido al bautismo. Porque el bautismo no produce una nueva vida. No. Y si os lo han enseñado así, lo siento. Pero el bautismo no produce una nueva vida, ni te garantiza la entrada con el Señor en el cielo. Es la expresión visible, el bautismo es la expresión visible de lo que Dios ya ha hecho en esa persona. Es un paso de obediencia, como hizo el Señor y dio testimonio. Dios ya ha realizado en el interior de esa persona, ha comenzado ya su obra transformadora a través de su Espíritu Santo. Toda la Biblia apunta a esta realidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 10 que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Enseñándonos que la fe verdadera no consiste únicamente en aceptar verdades en la mente, con nuestra mente, porque hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que hasta los demonios creen, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de poner nuestra confianza en Jesús y eso nace de lo más profundo de nuestro ser. Esa transformación ocurre cuando el Espíritu Santo abre nuestro corazón, abre nuestros ojos
espirituales para comprender que Jesucristo cargó en la cruz con nuestros pecados, recibió el castigo que nosotros merecíamos como pecadores y nos dio una nueva vida por medio de su muerte y su resurrección. Esto es súper importante que lo entendamos. Como dice Pedro, el apóstol Pedro, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos al pecado, ¿qué tengamos? Vivamos por la justificación de Cristo. ¿De acuerdo? Desde ese momento la vida deja de girar alrededor nuestro para girar alrededor ¿de quién? De Jesús, alrededor de Cristo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Por eso Pablo puede afirmar en Gálatas 2:20, ese texto tan precioso que este texto escogió mi hija para el día de su bautismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí en la cruz. Por eso podemos afirmar eso, porque la obra está haciéndola el Espíritu Santo. El bautismo, por tanto, no salva. Quien salva es Cristo. Quien salva es Cristo. El bautismo no es un acto de obediencia, el bautismo es un acto de obediencia mediante el cual el creyente confiesa públicamente, da testimonio público que ha muerto con Cristo cuando va hacia atrás a las aguas, que nace a una nueva vida y que resucita con él. Eso es el bautismo, un testimonio público. Así que el bautismo es la expresión visible de la obra invisible que Dios está haciendo ya, tanto en Eric como en todas las personas que deciden dar el paso de fe y bautizarse. Es el testimonio público de esa obra invisible que Dios ya está haciendo. Así que, si es la obra visible el bautismo, ¿qué significa entonces nacer de nuevo? ¿Qué significa? Y para poderla responder, la palabra de Dios nos lleva a uno de los encuentros más profundos de todo el Evangelio. La conversación entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un hombre profundamente religioso, respetado, conocía la ley, conocía las Escrituras, conocía la ley de Dios, era admirado por su pueblo, pero sin embargo todavía le faltaba algo importante y era experimentar, porque conocer ya conocía, y era experimentar lo que solo Dios puede producir dentro de una persona. Así que vamos a acompañar al Señor esta noche, nos vamos a introducir en la noche, en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, porque el nuevo nacimiento no es una opción, hermanos, para el creyente, no es una opción, sino la necesidad de todo creyente, de todo ser humano que desea entrar en el reino de Dios. Es una necesidad. Así que vamos a Juan capítulo 3, los versículos que van del 1 al 15, y los vamos a leer todos. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre hacer esto siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pues vamos a desgranar, porque necesitamos desgranar por versículos qué es lo que Jesús, esta profundísima conversación con Nicodemo, quiere decirle a Nicodemo y quiere decirnos a nosotros hoy, ¿de acuerdo? Así que antes de entrar en la conversación necesitamos comprender un poco más quién era Nicodemo, porque no era un hombre cualquiera Nicodemo, era un fariseo y era miembro del Sanedrín, el máximo tribunal de Israel, religioso de Israel, era el Sanedrín. Aunque el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano, el Sanedrín se encargaba ¿de qué se encargaba? De administrar la ley de Dios para el pueblo. Ellos decían cómo había que vivir religiosamente, qué leyes había que cumplir. Si tú no estabas dentro del templo de Jerusalén y no te congregabas en el templo de Jerusalén, socialmente estabas muerto. Si un fariseo te acusaba de algo, estabas finiquitado. Allí los que mandaban eran los fariseos, ¿de acuerdo? Y Nicodemo formaba parte de este grupo de fariseos. Ellos eran los encargados de interpretar las Escrituras, de preservar la pureza de la fe y de discernir quién hablaba verdaderamente de parte de Dios. Todo indica que Nicodemo pertenecía a una familia muy importante y muy influyente de Jerusalén. Era un hombre respetado, reconocido por su conocimiento de las Escrituras y por su autoridad espiritual. De hecho, Jesús le llama, ¿qué le dice? ¿Eres tú maestro de la ley? ¿Eres tú maestro de la ley? Porque lo eres. Una expresión que nos permite entender qué lugar ocupaba Nicodemo entre los judíos. Si nos trasladáramos a nuestros días, para entenderlo, para ponernos un poco en contexto, sería como reunir en una sola persona, por ejemplo, a un magistral del Tribunal Supremo, que fuera a su vez el mejor teólogo y que a su vez fuera el pastor de una gran iglesia. Ese es Nicodemo. Sin embargo, detrás de todo ese prestigio de hombre, de toda esa fachada espectacular, había un hombre que buscaba respuestas. Los fariseos tenían una idea muy definida de lo que significaba agradar a Dios. Vivían comprometidos con una obediencia estricta a la ley y estaban convencidos de que esa manera de vivir era la única para obtener el favor de Dios, la única. El problema fue que con el paso del tiempo muchos terminaron poniendo tanto énfasis en la ley que sacaron el Espíritu de Dios de la ley de Dios. Y cuando sacamos el Espíritu de Dios de la ley de Dios, solo queda legalismo. Solo quedan cosas que cumplir, lavarse las manos, darse azotes porque pensamos que si nos castigamos somos más aptos delante de Dios. Solo quedan esas cosas. Y esa forma de entender la fe no ha desaparecido aún, hermanos, porque todavía hay personas que creen que Dios lleva la cuenta de sus buenas obras y cuantas más buenas obras hagan, más pedazo de cielo van a tener o más van a ser bendecidos en este mundo. Como si la salvación pudiera ganarse acumulando buenas obras. Piensan que Dios es un juez distante, también hay personas así, dispuesto a castigar cualquier error que podamos cometer, o que la vida cristiana consiste simplemente en cumplir normas y participar en ritos religiosos. Pero el Evangelio nos presenta algo completamente diferente. Nos muestra un padre, y lo hemos visto en las parábolas, sobre todo en la oveja perdida y el hijo pródigo, que sale al encuentro de ¿quién? Del pecador. Sale al encuentro nuestro y nos ofrece una nueva vida. No por méritos nuestros, no por nuestros méritos, sino por su gracia, mediante la fe en Jesucristo. Por eso. Y sin embargo, algo estaba ocurriendo en el corazón de Nicodemo. Porque si alguien podía pensar que el camino al Padre pasaba por conocimiento y buenas obras y cumplimiento de la ley, ese era Nicodemo.
porque lo había aprendido así, y muchos de nosotros quizás hemos heredado de otras denominaciones religiosas esta idea de que tenemos que cumplir con ciertos ritos, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios nos encontramos con todo lo contrario. Es por gracia, por la gracia de Dios, por la que podemos acercarnos a Jesús. Así que algo empezó a ocurrir en la vida de Nicodemo, y lo sabemos porque decidió buscar a Jesús. Sabemos que algo le pasaba a Nicodemo en su interior porque decidió ir a buscar personalmente a Jesús. No envió a ninguno en su lugar, como sí hacían los fariseos cuando leemos. Los fariseos enviaron para que le preguntaran a Jesús sobre tal o cual asunto. Él fue directamente y quiso hablar con Jesús. No quiso discutir con él, como hacían otros fariseos. Fue a hablar porque tenía preguntas, y todos tenemos preguntas, todos. O no tenemos preguntas, y sobre todo cuando empezamos a conocer al Señor, y sobre todo cuando empezamos a conocer al Señor fuera de los parámetros en los que nos han educado. Tenemos preguntas, tenemos dudas, y es muy legítimo, muy legítimo. Así que el evangelista Juan añade un detalle también importante, y es que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, de noche. Seguramente escogió ese momento para evitar que otros dirigentes como él, otros fariseos, lo vieran reunirse con Jesús para hablar con él de forma privada. Pero Juan utiliza también la noche como un sinónimo, como un símbolo. Nicodemo llega envuelto en la oscuridad espiritual de quien todavía no había comprendido, plenamente quién es Jesús, quién era Jesús, ni la necesidad de nacer de nuevo. Sin embargo, esa noche será el comienzo para Nicodemo de un nuevo camino que lo llevará poco a poco a la verdadera luz, a la verdad, al camino, a la verdad y a la vida que era Jesús. Así que imaginad esta escena por un momento, porque a veces tenemos que interpretar los silencios de la Biblia y poner en contexto también lo que no nos dice. Imaginaos esta escena. Jesús termina un largo día que empieza muy temprano, porque ¿qué nos dice siempre? Jesús se levantaba muy temprano y se iba a orar. Entonces, un día del Señor comenzaba muy temprano y comenzaba después a predicar, a sanar enfermos, a hacer discursos. Venían los fariseos, se enfrentaban con él, entraban en discusión y estaba todo el día trabajando, todo el día, por aquellos caminos y aquellas tierras. Pero resulta que cuando cae la noche y ya es hora de retirarse a dormir, que ya dices, bueno, ya puedo descansar, ¿qué decimos aquí? Plegue la paraeta y me pacha el jeep. Viene Nicodemo y quiere reunirse con Jesús y quiere hablar con él. ¿Y a nosotros qué nos pasaría? Después de un largo día de trabajo, de ocupándonos de 1000 cosas, y viene alguien cuando ya nos vamos a ir a dormir y nos dice, ¿puedo hablar contigo? El trabajo de un pastor es tener siempre tiempo para las ovejas del Señor. El trabajo del Señor era tener siempre un momento, siempre más, para tener una conversación con alguien. Nunca se cerró a tener una conversación con nadie. Así que lo hermoso del relato comienza en que Jesús no rechazaba a Nicodemo, sino que lo acogió, y sabía Jesús qué necesidad traía Nicodemo. Le recibe con la misma gracia con la que nos recibe a todos cuando nos acercamos a él, buscando respuestas. Y Nicodemo llega con dudas, con miedo y con muchas preguntas, como lo hemos hecho todos cuando nos hemos acercado por primera vez al Señor. Y sigue siendo hoy eso. Nunca encontraremos a Jesús demasiado ocupado para atender a quien lo busca con sinceridad. Por eso no debemos juzgar a Nicodemo por haber ido de noche a buscar a Jesús. Para un hombre de su posición, acercarse a Jesús ya era un acto de valentía. La gracia de Dios ya estaba obrando en el corazón de Nicodemo. La gracia de Dios ya estaba ahí, venciendo sus prejuicios y conduciéndole hasta el Salvador. Y quizás hoy haya personas que se sientan identificadas con Nicodemo, que quieren acercarse a Jesús, pero les preocupa lo que otros puedan pensar. ¿Qué dirán si me acerco a Jesús? ¿Qué dirán si me ven entrar en una iglesia? ¿Qué dirán si me ven entrar en la iglesia protestante? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Nicodemo nos recuerda que es mucho mejor acercarse a Jesús de noche que no acercarse nunca. Es mucho mejor acercarse a Jesús de noche
que no acercarse nunca. Así que, ¿qué estaba buscando Nicodemo cuando fue a Jesús? Porque más allá de su prestigio, de su conocimiento, de su posición, Nicodemo era un hombre vacío, porque solo tenía religión en su vida y no tenía relación con el Señor. Y esa era precisamente la verdad que Jesús iba a mostrarle, que necesitaba nacer de nuevo para tener una relación con Dios. Nicodemo conocía las Escrituras, conocía la ley, conocía la religión, pero todavía no conocía a Dios. Fijaos qué curioso. Estaba muy cerca, pero aún le faltaba lo más importante, nacer de nuevo. Así que el primer punto es la necesidad del nuevo nacimiento, que nos explica en el versículo 3 el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo llega con muchas preguntas y Jesús sabe, antes de responder a cualquiera de ellas, que hay un asunto muy importante que deben tratar. Como ocurre tantas veces en los evangelios, ¿verdad? Cuando nos acercamos a Jesús, vemos a Jesús directamente en el meollo. Jesús va directamente al meollo de la cuestión. No empieza un debate teológico con Nicodemo de por qué interpretan la ley como la interpretan. Podría haber denunciado los errores de los fariseos o haber mantenido una profunda conversación teológica con Nicodemo, pero Jesús no está interesado en eso. Jesús no estaba allí para ganar una discusión teológica, Jesús estaba allí para transformar una vida. Estaba allí para transformar la vida de Nicodemo. Por eso conduce la conversación al terreno personal. Siempre lo hará Jesús con nosotros. Las Escrituras, cuando las leemos, si de verdad el Espíritu Santo está obrando en nosotros, siempre nos conducirán al terreno personal, ¿de acuerdo? Así que Jesús le está diciendo, parafraseando los versículos, sé que conoces las Escrituras, Nicodemo, sé que has dedicado tu vida a estudiar la ley, sé que eres un maestro respetado de todo Israel, pero Nicodemo, eso no es suficiente. Nadie entra en el reino de Dios por haber nacido en el pueblo de Israel, por conocer mucho la Biblia, nos diría a nosotros, o por llevar una vida moral perfecta o por ser profundamente religiosos. Es necesario nacer de nuevo. Y esa es la gran verdad que Jesús pone delante de él. O como traducen algunos estudiosos, nacer de nuevo, nacer de lo alto, que esa es la traducción verdadera en el original griego, nacer de lo alto. Porque para vivir una vida espiritual, hermanos, primero hay que nacer a una vida espiritual. Para vivir una vida espiritual hay que nacer a una vida espiritual. Y eso es en esencia lo que Jesús le enseña a Nicodemo. El nuevo nacimiento no consiste simplemente en cambiar algunos hábitos de nuestra vida o mejorar nuestro comportamiento. No. Dios transforma el corazón, cambia nuestras inclinaciones, nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestra manera de vivir. Nos da una nueva naturaleza que comienza a amar lo que antes rechazaba y a rechazar lo que antes amábamos. ¿Se entiende esto? Cuando Dios nos da una nueva naturaleza, comenzamos a rechazar lo que amamos y a amar lo que rechazábamos, porque lo que solemos amar suele ser lo que Dios no ama y lo que rechazamos suele ser lo que Dios quiere que acojamos. ¿Se entiende esto? Y si nosotros somos sinceros, también el nuevo nacimiento que no consiste simplemente en cambiar por fuera, sino en cambiar por dentro, podemos entender perfectamente la reacción de Nicodemo, porque todos hemos estado en el otro lado de la fe, antes de creer y antes de ser transformado. Y cuando le dices a una persona por primera vez, le presentas el Evangelio y le dices tienes que nacer de nuevo, esa persona se queda con la cara a cuadros, como nos hemos quedado todos, diciendo, como respondió Nicodemo, ¿es que puedo volver a nacer? ¿Es que puedo volver a nacer de mi madre? Esa es la respuesta que daríamos todos. Así que estas palabras no resultan familiares porque hemos escuchado ya el Evangelio y porque muchos de nosotros ya hemos nacido de nuevo, pero recordemos la primera vez que nos las dijeron a nosotros. Y seguramente ocurrió algo parecido con Nicodemo, ¿de acuerdo? Así que Nicodemo representa a todo ser humano que descubre que la religión, el conocimiento y el esfuerzo personal no bastan para entrar en el reino de Dios, no bastan. Por eso Jesús no le ofrece una nueva religión. No le dice, inscríbete en mi iglesia y serás salvo.
No, le ofrece una nueva vida. Le ofrece una nueva vida. Así que los versículos 3 y 4, el versículo 4, nos enseña la incomprensión de Nicodemo. ¿Qué dice? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo nos muestra que todavía no había comprendido lo que Jesús quería decir. Mientras Jesús hablaba de una transformación espiritual, Nicodemo entendía sus palabras únicamente con una perspectiva humana, con una mente humana. Escuchó la expresión nacer de nuevo y pensó inmediatamente en que volver a nacer. Claro, nosotros antes de conocer el Evangelio también, por eso responde con una pregunta, que es la de cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo. No era la primera vez que ocurría algo así. No era la primera vez que el Señor se topaba con algo así. O se topará, porque si vemos y tenemos nuestras Biblias abiertas, el capítulo 3 empieza con Jesús y Nicodemo, pero es que el 4 ¿con quién empieza? Con Jesús y la mujer samaritana. Y es la misma conversación en planos diferentes. Jesús quiere llevarla a un terreno espiritual, pero ella al principio solo entiende con su mente humana. Es exactamente lo mismo. Así que a lo largo de los evangelios vemos a Jesús que suele utilizar esas conversaciones partiendo de realidades que las personas conocen. ¿Para qué? Para trasladarles las verdades del reino de Dios. ¿Lo hemos visto dónde? Cuando hemos estudiado el qué. Las parábolas. Las parábolas. Así que con Nicodemo sucede exactamente lo mismo. Jesús habla de un nacimiento espiritual, pero Nicodemo sigue pensando en un nacimiento natural. Jesús habla de la obra sobrenatural de Dios, mientras Nicodemo intenta entenderlo únicamente con su lógica humana. Sin embargo, Jesús no está hablando de volver a nacer físicamente, está anunciando la necesidad de nacer de lo alto, que ya hemos explicado, de recibir una nueva vida por medio del Espíritu Santo y ser transformados de dentro hacia afuera. Hacia afuera. Porque, hermanos, os voy a poner un ejemplo mío. Yo he fumado durante muchísimos años, muchos, y yo sabía lo que al Señor eso le disgustaba. Lo sabía, pero era incapaz de dejar de fumar. Hasta que empecé a rogarle al Señor que yo odiara lo que Él odiaba, que era el tabaco en mi vida. Porque si el Espíritu Santo vive en mí y yo soy templo del Espíritu Santo, no puede ser que yo haga eso con el templo del Espíritu Santo. Así que no dejé de fumar por mis propias fuerzas, hermanos, porque a mí me gustaba mucho fumar y fumaba mucho. Lo hice por la gracia del Señor y fui transformada de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque odio el tabaco, lo odio con todas mis fuerzas. Lo que antes me gustaba tantísimo, ahora lo odio. Hay una persona fumando a 5 kilómetros de mí y yo lo huelo y lo odio. Lo odio. Esa es la obra transformadora de Dios en la vida de una persona. Las verdades del reino de Dios no pueden comprenderse únicamente con la inteligencia humana, hermanos. No pueden. Podemos tener mucha formación, mucha, hacer muy buenas preguntas, incluso conocer bien las Escrituras. Nos podemos conocer la Biblia de memoria, pero si dependemos solo de nuestra razón humana para comprender las verdades de Dios, estamos perdidos. No hemos entendido nada y la obra del Espíritu no está en nosotros. Por eso Jesús seguirá llevando a Nicodemo un paso más allá porque ve que aún no está entendiendo. Ahora le explicará cómo Dios mismo hace posible ese nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Y en los versículos que van del 5 al 8, le habla del nacer del agua y del Espíritu. Jesús continúa respondiendo la duda de Nicodemo y ahora le explica cómo es posible ese nuevo nacimiento. Le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Que quede claro, no puede. No hay rito, no hay buenas obras, no hay ofrendas a ningún santo que tú puedas dar para entrar en el reino de Dios, que empieza aquí y ahora. No es que empiece cuando nosotros nos morimos, que empieza aquí y ahora, porque la obra transformadora del Espíritu Santo empieza aquí y ahora, no puede entrar en el reino de Dios. Y con estas palabras, Jesús no está hablando de dos nacimientos distintos, sino de una misma obra que Dios realiza en el corazón de cada creyente. La expresión agua y espíritu hacen referencia principalmente a la limpieza, a la renovación espiritual que solo Dios puede producir.
El agua simboliza la purificación del pecado, mientras que el Espíritu representa la nueva vida que Dios comunica a quien pone su fe en Jesucristo. Y estas palabras también nos ayudan a comprender el verdadero significado del bautismo cristiano, como hemos dicho. La próxima semana profundizaremos en este tema, en el tema del bautismo, pero conviene adelantar, hermanos y hermanas, una verdad fundamental. El bautismo no produce el nuevo nacimiento. El bautismo no produce el nuevo nacimiento. El bautismo es el testimonio de un nuevo nacimiento. Es la señal visible de la obra del Espíritu Santo que Dios ha realizado por medio de su Espíritu en la persona que se bautiza. El bautismo nos salva. Por eso nosotros nos volvemos a bautizar, porque cuando llegamos a Cristo y entendemos lo que Cristo nos quiere comunicar, decimos, yo tengo que bautizarme porque tengo que dar testimonio de mi nueva vida en Cristo. Por eso nos volvemos a bautizar los evangélicos. Porque ya somos conscientes de que he nacido de nuevo. A continuación, Jesús añade una frase que derriba por completo cualquier confianza en nuestras propias fuerzas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con estas palabras nos enseña que la naturaleza humana, por ella sola, no puede producir vida espiritual. ¿Verdad que no? Lo leemos por todas las partes de la palabra de Dios. Porque lo carnal no se puede amoldar al espiritual. ¿Por qué? Porque están enfrentados, tienen una lucha constante entre sí. La vida espiritual no nace de nuestro esfuerzo humano, no nace. Por eso yo no dejé de fumar por mis propias fuerzas, porque por mis propias fuerzas lo intenté muchas veces. No nace de una buena educación, no nace de estar toda la vida en una iglesia, no nace del conocimiento bíblico, no nace de una tradición religiosa. La vida espiritual solamente la produce Dios en ti. Solamente la produce Dios en ti. Toda la Escritura confirma esta verdad. Juan afirma ¿cómo comienza su evangelio, Juan? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... Eso nada más empezar el Evangelio. Eso, Juan, nada más empezar el Evangelio. Que quede claro, hermanos, que aquí no se trata de lo que vosotros podáis hacer. Se trata de la voluntad de Dios haciendo a sus hijos partícipes del reino de Dios. Así que, en definitiva, el nuevo nacimiento es una obra soberana de Dios realizada por el Espíritu Santo, como también enseñan Tito, Santiago, Pedro, toda la Escritura está llena de esto. Para ayudar a Nicodemo a comprender esta verdad, Jesús, ¿qué utiliza? Una ilustración. ¿Qué utiliza? El viento. El viento, ¿qué dice? Habla del viento, el viento sopla de donde quiere, ¿no dice esto? No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Y una persona que se acerca por primera vez a la palabra de Dios dice, ¿qué pastillas se han dado? Claro, porque si queremos entender esto con la mente racional, se nos escapa. Pero fijaos, el Señor utiliza el viento como metáfora. El viento sopla de donde quiere, no podemos verlo. ¿Lo podemos ver el viento? No. No podemos controlarlo ni decidir cómo soplará, ¿verdad? Una pequeña brisa mueve una rama, un huracán destroza una ciudad. ¿Qué vemos? Sus efectos. No vemos al viento, lo que vemos son sus efectos, los efectos sobre lo que está. Así también el Espíritu Santo. Es lo mismo. No podemos controlar su acción, la del Espíritu Santo, ni producirla con nuestras propias fuerzas, ¿de acuerdo? El nuevo nacimiento no depende de la voluntad de nosotros, sino de la gracia soberana de Dios. Pero aunque el Espíritu es invisible, su obra deja huella visible. El Espíritu es invisible porque no lo vemos, pero deja una huella visible, una vida transformada que comienza a dar fruto. Donde antes había orgullo, ahora empieza a haber humildad. Donde antes reinaba el egoísmo, ahora se empieza con el amor y a ser más generoso. Donde antes dominaba el pecado,
Ahora hay una lucha sincera por vivir para Cristo, porque es una lucha. Los hijos de Dios tenemos una lucha para no ser los mismos de antes, para no ser los mismos de ayer. Para Pablo era una verdad incontestable. Por eso escribe en Gálatas los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo eso no es una pastilla que compramos en la farmacia y automáticamente hace que seamos esa clase de personas. Es la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. Y este fruto no produce la salvación, no. Es la evidencia de que Dios ya ha hecho nacer de nuevo a una persona. Igual que las buenas obras no son la causa de la salvación, son la consecuencia. ¿Se entiende esto? No son la causa, no porque más buenas obras hagamos somos salvos, son la consecuencia de haber creído. Por lo tanto, los frutos del Espíritu son la consecuencia de estar viviendo una vida espiritual, de haber nacido de nuevo. Y esa es precisamente la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión intenta cambiar la conducta desde fuera. ¿Y quiénes eran estos? Los fariseos. Tenían todas las virtudes de la carne, tenían una vida perfecta, pero su interior, ¿qué les dice el Señor? Sepulcros blanqueados. Eso les llama el Señor a los fariseos. El Espíritu transforma el corazón desde dentro. ¿Y ese quién es? Jesús, el Espíritu Santo, Jesús transformándonos de dentro hacia afuera. Así que llegamos al versículo 9 y 10, pero Nicodemo sigue sin entender. Sigue sin entender. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y tú no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y tú no sabes esto? A pesar de todo lo que Jesús le había explicado, Nicodemo sigue sin entender. No podemos reprocharle a Nicodemo, porque nosotros también somos así. Por eso vuelvo a preguntar cómo puede hacerse esto. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús le responde con una pregunta que, más que un reproche, es una invitación a volver a las Escrituras. ¿De acuerdo? Más que un reproche, es una invitación a volver. Es como Jesús, si le dijera Jesús a Nicodemo, Nicodemo, haz memoria, ¿vale? Haz memoria de lo que has leído durante toda tu vida. Dios ya había anunciado que un día limpiaría a su pueblo y le daría un corazón nuevo y pondría dentro de él su espíritu. ¿Cómo es posible que tú, siendo maestro de la ley, no sepas esto? Y Nicodemo, que conocía la ley y había estudiado a los profetas y enseñaba las escrituras del pueblo, no lo reconocía. Él era un guía espiritual de muchos y todavía no había comprendido una de las promesas más importantes que están en el Antiguo Testamento, que escribió el profeta Ezequiel 600 años antes de que naciera Jesús. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. 600 años antes. Jesús no estaba enseñando una doctrina nueva. Estaba mostrando el cumplimiento de una promesa que Dios había anunciado siglos atrás. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Por eso el verdadero problema de Nicodemo no era la falta de información, que la tenía. Era la falta de ¿qué? De entendimiento espiritual. Era la falta de entendimiento espiritual. Había leído las Escrituras muchas veces, pero todavía no había comprendido el corazón de las Escrituras. Y ese peligro sigue existiendo hoy. Podemos leer mucho la Biblia, cada día, conocer mucha doctrina, memorizar muchos versículos. Todo eso es bueno y necesario, pero necesitamos algo más. Necesitamos que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento, para que la palabra de Dios nos transforme nuestro corazón y nos llene de Cristo. Y eso no se hace una vez que tomamos la decisión de seguir a Cristo. Eso es día tras día tras día, hermanos. Día tras día tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor y pedirle que transforme nuestras vidas. Al final, la gran pregunta de Jesús, que Jesús le plantea a Nicodemo, también nos la hace a nosotros. También. No es cuánto sabemos acerca de Dios.
No es cuántos versículos podemos citar, es si hemos nacido de nuevo, es si hemos nacido de nuevo. Solo quien ha sido transformado por medio del Espíritu recibe un corazón nuevo, una vida nueva y un sincero deseo de amar y de obedecer y de seguir a Cristo. Por eso el Evangelio no consiste simplemente en aprender más, consiste en ser transformado por Dios. Fijaos, no es saber, es conocer. No es saber, es conocer. No es aparentar, es ser transformado. No es ser perfecto, no es ser perfecto. Es aprender a escuchar y aprender a obedecer. No es ser religioso, es ser regenerado, es nacer de nuevo. Todo esto es nacer de nuevo. Y aquí la conversación da un giro decisivo, porque hasta ahora Jesús ha mostrado a Nicodemo cuál es la mayor necesidad del ser humano, nacer de nuevo. Pero surge una pregunta inevitable: ¿quién puede hacer posible este nacimiento? ¿Quién puede? A partir de este momento Jesús deja de hablar principalmente de la experiencia de nacer de nuevo para centrarse en Él, igual que lo hizo con la mujer samaritana. Porque solo aquel que ha venido del cielo puede dar vida del cielo. Solo el que ha venido del cielo puede dar vida del cielo. ¿Qué dicen los versículos del 11 al 14? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y este giro que da la conversación tiene su porqué. Porque hasta ese momento Jesús le ha mostrado cuál es la mayor necesidad de él. ¿De acuerdo? Nacer de nuevo. Pero ahora responde con una pregunta todavía más importante. ¿Quién puede hacer posible esto? Y la respuesta es solo Cristo. Solo Cristo puede hacer que una persona nazca de nuevo. Por eso Jesús deja de hablar de él y se centra en él. Nicodemo habla de aquello que ha estudiado y ha aprendido. Jesús habla de aquello que conoce porque procede del Padre. Jesús no transmite opiniones ni interpretaciones humanas, hermanos. Da testimonio de dónde viene. Da testimonio de lo que ha oído y ha visto en el Padre. Porque solo el Hijo ha descendido del cielo y solo Él puede revelar plenamente quién es Dios y cómo el hombre puede ser reconciliado con Dios. El único. Entonces Jesús dirige la mirada a Nicodemo hacia un acontecimiento que conocía muy bien. Una vez más, recuerda las Escrituras. Aquella serpiente que fue levantada en el desierto porque el pueblo de Israel pecó y fueron mordidos por serpientes, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un palo largo, y todo el que mirara a esa serpiente y haya sido mordido por la serpiente será sanado. La serpiente es una figura tipo, que decimos en términos teológicos. Es una figura del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque nos lo explica ahora Jesús. Aquella serpiente no tenía poder en sí misma. Era una figura que señalaba a Cristo. Por eso Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con estas palabras, ¿qué hace Jesús? Anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. Así como los israelitas no podían salvarse a sí mismos del veneno en aquella ocasión y solo podían vivir mirando a la provisión de Dios, así explica Jesús que nosotros no podemos vivir nuestra vida de pecado si no miramos a Él, si no lo miramos a Él a la cruz y nos convertimos a Él. Es la única manera en la que podemos vivir esta vida. Solo hay una esperanza: mirar con fe a Cristo resucitado. El nuevo nacimiento del que Jesús está hablando desde el principio solo es posible por Él. Él entregaría su vida en la cruz para que, cargando con nuestro pecado, abriera el camino hacia la salvación. Eso es lo que le está queriendo decir Jesús a Nicodemo. Por eso la vida eterna no se recibe por el conocimiento, sino por la fe. No basta con admirar a Jesús, no basta con entender quién es necesario confiar en Él.
descansar en su obra y reconocer que solo su muerte y su resurrección, hermanos, pueden reconciliarnos con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay intermediarios, hermanos. Si alguna vez os han dicho que hay intermediarios para llegar a Dios, os han mentido. Porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y no es nuestra palabra. Es la palabra que se predica en las iglesias protestantes, las iglesias católicas, en las iglesias adventistas. La Biblia es esta. La interpretación que den otros es responsabilidad de otros. No hay otro camino para llegar al Padre que no es Cristo. Así que esa misma fe continúa sosteniendo la vida del creyente hoy. Y así como los israelitas miraron a la serpiente, nosotros miramos a la cruz. En ella encontramos el perdón para nuestras vidas en la cruz, gracia para levantarnos cada día y fuerza para preservar y esperanza para el futuro. Y esperanza para el futuro. La religión nos dice que miremos a lo que somos capaces de hacer. Eso nos dice la religión. ¿Qué eres capaz de hacer? Sálvate a ti mismo. Eso es lo que nos dice la religión. Cristo nos invita a mirarlo a Él, que ya hizo por nosotros todo lo necesario para ser salvados por Dios. Porque el nuevo nacimiento comienza con la obra del Espíritu, pero solo es posible gracias a la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz y llevó nuestros pecados por nosotros. Así que, hermanos, quiero concluir y a lo largo de este encuentro con Nicodemo, hemos visto que Nicodemo tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Y prestigio y religión, pero aún necesitaba lo más importante. ¿Qué era? Nacer de nuevo, nacer de nuevo. A lo largo de este encuentro hemos visto que Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y esa sigue siendo la necesidad del ser humano hoy en día, nacer de nuevo para el Señor, nacer de nuevo. No necesitamos simplemente saber más acerca de Dios, necesitamos que Dios nos transforme cada día para vivir una vida por medio de su Espíritu Santo, que nos llene de confianza, de saber que Dios está con nosotros todos los días, en cualquier momento, en cualquier situación. Dice la palabra de Dios, que dice muchas cosas. Aunque andes por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tú puedes atravesar el valle de la sombra y de la muerte, pero la sombra y la muerte a ti no te atraviesa, que es muy diferente, hermanos, atravesar circunstancias, como vimos la semana pasada con la roca fuerte, no es lo mismo que las tempestades lleguen a nuestra vida que destrocen nuestra vida. Las tempestades vienen para todos, pero otra cosa es que pase la tempestad y permanezcamos firmes. Así que, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que es Él, nos guía, nos enseña, nos santifica, da fruto, nos capacita, nos consuela, intercede. Todo esto hace el Espíritu Santo por nosotros. ¿Creéis que esto lo podemos producir nosotros, por nosotros mismos? ¿Todo esto? Jesús sabe cuánto necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Jesús concluye la conversación diciendo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso mandó Dios a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea. Hay libertad para creer. Jesús no obliga a creer en Él. El que quiera seguirme, tome su cruz, sígame. Eso es el corazón del Evangelio, hermanos, lo tenemos ahí fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que el mundo sea salvo por Él. No somos salvos por lo que hacemos, no, sino por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros. La vida eterna es un regalo de Dios, hermanos, que ofrece a todo aquel que le mira a Él, a la cruz. Y dice, yo te sigo, yo te sigo. Si ya hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, pues estupendo. Agradezcamos a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y sigamos adelante pidiendo ser más cada día, parecernos más a Cristo. Si aún alguien no ha tomado o cree que no ha tomado la decisión
de seguir a Cristo y cree que no ha nacido de nuevo, que se ponga a los pies de Cristo. Puede hablar conmigo cuando quiera, pero es necesario nacer de nuevo para seguir a Cristo. Quiero finalizar, hermanos, con lo que a continuación dice el Señor en los versículos del 16 al 21. Pero empezamos en el 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, concluye el Señor. Y dice, además, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pues que el Señor nos ayude. Tenemos mucho que pensar, mucho en lo que reflexionar y me gustaría que a lo largo de la semana volvierais a leer este texto y reflexionarais en todo lo que habéis escuchado. Y ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude esta semana a vivir conforme a su voluntad. Amado Señor, ya hemos visto que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de ti, Señor, que necesitamos la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a una vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a que esto sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a mirarte a ti y a no ver nada más, a centrarnos en ti y a querer producir los frutos de ese Espíritu que ya ha entrado en la vida de todos los que te hemos dicho, sí, Señor, yo te seguiré. Ayuda a que más personas puedan conocerte, ayúdanos a predicar tu palabra fielmente, con mucho amor, con mucha misericordia y a enseñarles el camino, que tú eres el camino, la verdad y la vida y que tú puedes transformar vidas mediante tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos y hermanas, nuestro culto ha terminado, nos vemos fuera y nos saludamos. Mario.